Una piloto de 54 kilogramos vuela en un jet de entrenamiento en una media vuelta vertical de 1200 metros de radio. Aquí estamos, la media vuelta vertical de 1200 metros de radio, de manera que la velocidad del jet disminuye a razón constante. Sí se sabe que los pesos aparentes de la piloto en los puntos A es el punto más bajo, y C, el punto más alto, son respectivamente 1680 newton en el punto A y 350 newton en el punto C. Esos son los pesos aparentes. Determine la fuerza que ejerce sobre ella, sobre la piloto, el asiento del jet cuando éste se encuentra en el punto B. Bien, entonces, ¿qué es esto del peso aparente? Vamos a explicar aquí ese término del peso aparente. Si colocamos un bloque sobre una balanza, aquí vamos a dibujar la balanza y el bloque, entonces la balanza se va a asentar hasta que alcance una posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, ¿qué va a pasar? Que el peso del bloque se va a igualar a la normal que ejerce la balanza sobre el bloque. Este es el diagrama de cuerpo libre del bloque. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la normal, que es lo que mide la balanza, se va a igualar, es decir, va a medir el peso del bloque. Pero esto es en equilibrio. En equilibrio, la normal que ejerce la balanza y que es la medida que da, va a dar justamente el peso. Esto es en equilibrio estático. Ahora, en sistemas acelerados, la normal no va a dar exactamente el peso. Entonces, a eso se le llama un peso aparente. Entonces, el peso aparente es la normal, pero para sistemas acelerados. Bien, entonces tenemos aquí a la derecha del dibujo el jet realizando una trayectoria circular. Entonces, el punto más bajo de la trayectoria es el punto A, este punto extremo derecho es el punto B y el punto más alto de la trayectoria es el punto C. El radio de curvatura es de 1200 metros según dato del problema. Aquí en el punto A vemos un vector en rojo que es el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria. Y aquí también en el punto C vemos en rojo un vector velocidad que es tangente a la trayectoria. El vector aceleración tiene dos componentes. Aquí en A vemos el componente de la aceleración que es tangencial a la trayectoria. Y aquí en C también vemos el componente de la aceleración que es tangencial a la trayectoria, es decir, está en la misma línea que el vector velocidad. Pero los hemos dibujado el vector velocidad y el vector aceleración tangencial, tanto en A como en C, también en B, están opuestos. Están opuestos. ¿Por qué? Porque me dice el problema que la rapidez va disminuyendo. Entonces, cuando la rapidez va disminuyendo, el vector velocidad y el vector aceleración tangencial tienen sentidos opuestos. Aquí también tenemos el vector aceleración normal, es decir, la componente normal de la aceleración, y aquí en C también la componente normal de la aceleración. Las componentes normales de la aceleración apuntan hacia el centro de curvatura. También vemos aquí en el gráfico el diagrama de cuerpo libre del piloto cuando el jet se encuentra en la posición A. Y acá vemos el diagrama de cuerpo libre del piloto cuando el jet se encuentra en la posición C. Hay que tener en cuenta que para un observador ubicado en tierra, tanto el piloto como el jet tienen la misma velocidad, la misma aceleración. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el piloto en la posición A. Entonces tendrá una aceleración tangencial como la que está en este diagrama. Entonces es una aceleración tangencial hacia la izquierda.
Por lo tanto, aquí también va a tener una aceleración tangencial hacia la izquierda. Y donde hay una aceleración, hay una fuerza. Entonces acá también va a haber una fuerza P en el diagrama de cuerpo libre del piloto, una fuerza P hacia la izquierda. Y también acá en la posición C vemos en lila una fuerza hacia la derecha, que es debido a esta aceleración tangencial que es hacia la derecha. Entonces acá también colocamos una fuerza P hacia la derecha. Esas fuerzas P son las fuerzas reactivas, son las fuerzas de reacción del asiento sobre el piloto. Estos son los diagramas de cuerpo libre del piloto. Bueno, en el dibujo también aparece el asiento. Sería preferible que no apareciera, ¿no? Porque esta fuerza P es la fuerza que hace el asiento sobre el piloto. Entonces también tenemos en los dos diagramas de cuerpo libre el peso, ¿no? mg, y también la normal que hace el asiento sobre el piloto, y acá también la fuerza normal que hace el asiento sobre el piloto, y vemos que la normal es mucho más grande en la posición A. Entonces hay que ubicar los ejes. En el punto A hay que poner el origen de los ejes justamente en la posición A, y luego hay un eje tangencial que va en el mismo sentido del movimiento, es decir, en el mismo sentido de la velocidad. Y también hay un eje normal que apunta hacia el centro de curvatura. Y del mismo modo, en el punto C, ubicamos el origen y luego trazamos el eje tangencial que va en el mismo sentido del movimiento, es decir, en el sentido de la velocidad, y también el eje normal que apunta hacia el centro de curvatura. Entonces, en el punto A, que es el punto más bajo de la trayectoria, decimos sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. En el punto A, el eje normal está hacia arriba. Nos fijamos aquí en el diagrama de cuerpo libre del piloto en A, teniendo en cuenta que el eje tangencial en A es hacia la derecha y el eje normal hacia arriba. Acá también el eje tangencial hacia la derecha, el eje normal hacia arriba. Entonces, hacia arriba positivo tendríamos N menos mg. N menos mg sería la sumatoria de fuerzas en la dirección normal. Reemplazamos aquí, sería N menos mg, sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración normal, que sería velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura, pero la velocidad es la velocidad en A. Entonces despejamos velocidad en A al cuadrado sería N menos mg, que es todo esto que está en el primer miembro, por radio de curvatura ρ sobre m. Entonces aquí reemplazamos, sería VA al cuadrado, velocidad en A al cuadrado, es igual a N que es la normal o el peso aparente. El peso aparente en el punto A, que según el dato del problema es 1680 newton, menos mg, m, la masa del piloto, 54 kilos, por g, gravedad, 9.81, y por ρ sobre m, ρ, radio de curvatura, 1200 entre la masa del piloto, 54 kilogramos. Y entonces de eso me va a dar un resultado, VA al cuadrado es igual, en fracción me va a dar 76.684 tercios. ¿En qué unidades? En las unidades de la velocidad, pero elevadas al cuadrado, es decir, las unidades de la velocidad, metros sobre segundo, pero elevadas al cuadrado. Luego, en el punto C tenemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. Entonces, la dirección normal en el punto C, como vemos ahí en el gráfico, está hacia abajo. Aquí en el punto C la dirección normal es hacia abajo y la dirección tangencial hacia la izquierda. Aquí también en el diagrama de cuerpo libre del piloto, la dirección normal es hacia abajo y la dirección tangencial hacia la izquierda. Entonces, vemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección normal es N más mg. Aquí colocamos N más mg es igual a masa por aceleración normal, velocidad al cuadrado sobre ρ.
velocidad en el punto C. Entonces despejamos velocidad en C al cuadrado y sería n más mg por ρ sobre m. Entonces aquí reemplazamos y sería velocidad en C al cuadrado es igual a n. ¿Quién es n? N es el peso aparente, la normal. Entonces, n sería, según el problema, 350 newton, dato del problema. Es mucho menor el peso aparente o la normal en el punto C que en el punto A. Más mg. M es la masa del piloto, 54, por G, gravedad, 9.81, por ρ, radio de curvatura, 1200 sobre M, la masa del piloto, 54 kilogramos. Entonces, aquí nuevamente ponemos velocidad en C al cuadrado y ya reemplazando todo, se obtiene un valor en fracción de 175.948 novenos. ¿En qué unidades? Las unidades de velocidad, pero elevadas al cuadrado. Entonces repetimos que en el punto C, en el punto más alto, la normal o peso aparente tiene un valor menor que en A, el punto más bajo. Acá lo vemos. En el punto C, la normal tiene un valor menor que en el punto A, la normal o peso aparente. Erróneamente se pudiera pensar que en el punto C, por la posición del piloto, la normal es 0. Se pudiera pensar erróneamente eso, es decir, pensar que se pierde todo contacto entre el piloto y el asiento, pero no es así porque el sistema está acelerado. Es decir, si bien se pierde algún contacto, no del todo. Hay una normal pequeña, pero hay una normal. Entonces, en el trayecto que va desde A, pasa por B y llega hasta C, podemos calcular la aceleración tangencial. Entonces aquí vamos a graficar en A, vamos a graficar el vector velocidad en A. Velocidad en A, horizontal, porque es tangente a la circunferencia. Aquí también vamos a graficar el vector velocidad en B, vertical, es decir, tangente a la circunferencia. Y aquí en C también vamos a graficar el vector velocidad en C, que también es horizontal y tangente a la circunferencia. Entonces el problema me dice que desde A hasta C el jet disminuye su rapidez a razón constante. Quiere decir que podemos usar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero vamos a tomar el arco ABC. El arco ABC, es decir, el arco que va desde A hasta C pasando por B. Aceleración tangencial es igual velocidad final al cuadrado, sería velocidad en C al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, velocidad en A al cuadrado, sobre 2 veces el desplazamiento, que sería la longitud del arco ABC. Entonces, aceleración tangencial es igual a velocidad en C al cuadrado, sería 175.948 novenos. La velocidad de C al cuadrado, menos velocidad de A al cuadrado, 76.684 tercios. Y todo eso sobre 2 veces la longitud del arco ABC, que sería pi por el radio, 1200. Y se obtiene una aceleración tangencial de menos 0.7973 metros sobre segundo al cuadrado. Luego vamos al arco AB y calculamos la velocidad de B al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, velocidad de B al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado, velocidad de A al cuadrado, más 2 veces aceleración tangencial por desplazamiento, que sería la longitud del arco AB. Entonces, velocidad de B al cuadrado es igual, velocidad de A al cuadrado, está aquí, 76.684 tercios, más 2 veces aceleración, la tenemos aquí, menos 0.7973 por desplazamiento. La longitud del arco AB es la mitad de la longitud del arco ABC, que sería
Si aquí es 1200 pi, acá será 600 pi, obteniéndose que velocidad de v al cuadrado es igual a 203.000 novenos. ¿En qué unidades? Las unidades de velocidad, metros sobre segundo, pero elevadas al cuadrado. Luego en el punto B ubicamos el origen de coordenadas y los ejes tangencial y normal. El eje tangencial en el sentido del movimiento, es decir, en el sentido de la velocidad, el eje T. Y el eje normal hacia el centro de curvatura. El eje normal hacia el centro de curvatura. Tenemos el eje T, eje tangencial hacia arriba, y el eje N, eje normal hacia la izquierda. Aquí tenemos la posición del piloto en el punto B, el eje tangencial hacia arriba y el eje normal hacia la izquierda. Actúa sobre el piloto su propio peso y también las reacciones tanto horizontal como vertical del asiento sobre el piloto. Es decir, aquí tenemos una reacción normal y también una reacción tangencial. Entonces, en el punto B decimos que sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. La dirección normal es positiva hacia la izquierda. Entonces, la única fuerza en la dirección normal es la fuerza N, y esto es igual a masa por aceleración normal, que sería la velocidad en v al cuadrado sobre ρ. Entonces reemplazamos y aquí tendríamos N es igual a M, la masa del piloto, 54 kilogramos, por velocidad en v al cuadrado, lo hallamos en el paso anterior, era 203.000 novenos, sobre ρ, que es 1200 metros el radio de curvatura, y se obtiene que N es igual a 1015 newton. 1015 newton y el sentido es hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es masa por aceleración tangencial. Entonces en la dirección tangencial el positivo es hacia arriba. Entonces tanto P como mg serían negativos, serían menos P menos mg. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a la masa por aceleración tangencial. Menos P menos M, que sería 54 kilogramos, la masa del piloto, por 9.81 es igual a 54 kilogramos, la masa del piloto, por aceleración tangencial, que ya lo habíamos hallado, es menos 0.7973. Y de aquí se obtiene que P es igual a menos 486.6858 newton. Cuando sale negativo quiere decir que hay que cambiar el sentido. Entonces le ponemos 486.6858 newton, pero hacia arriba. Entonces seguimos en el punto B, vemos en el gráfico que ya hemos cambiado el sentido de la fuerza P, ahora la fuerza P está hacia arriba. Entonces aquí lo vamos a graficar a un ladito, tenemos una fuerza P que es igual a 486.6858 newton y tenemos una fuerza N. Tenemos una fuerza N que sería igual a 1015 newton. Entonces de ahí, por el método del paralelogramo, que en realidad aquí es un rectángulo, podemos hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante de las dos reacciones, tanto horizontal como vertical, del asiento sobre el piloto. Esto es la reacción resultante del asiento sobre el piloto. Vamos a decir que forma un ángulo alfa con la horizontal para poder dar su dirección. El módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de
1015 al cuadrado más 486.6858 al cuadrado en Newton. Entonces R va a ser igual a 1126 Newton. Entonces ahorita faltaría la dirección. Luego faltaría la dirección alfa sería igual a el arco tangente a la menos 1 de 486.6858 entre 1015, la vertical sobre la horizontal. Entonces alfa aquí va a dar 25.6 grados. La respuesta ya vectorialmente sería R es igual a 1126 Newton con un ángulo con respecto de la horizontal de 25.6 grados. Hay problemas en que se nos dice que la rapidez es constante en toda la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el módulo de la velocidad no varía y por lo tanto la aceleración tangencial es cero. Quiere decir que en el punto A no habría este vector aceleración tangencial y tampoco habría esta fuerza P. Si no hay aceleración tangencial, no hay una fuerza en la dirección tangencial. Y también acá en el punto C no habría este vector aceleración tangencial y si no hay este vector aceleración tangencial, tampoco hay esta fuerza P aquí en el punto C. Hay un ejemplo como el que les comento de un problema parecido a este pero con rapidez constante resuelto en un canal conocido de YouTube. Les voy a dejar el link del vídeo en la descripción.